sea, hacemos en primer lugar la solicitud de comparecencia. Estoy esperando a las dos. Sí, esperamos que llegue. Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión número 25 de la Comisión de Salud y Política Social de día 12 de julio de 2013. Ruego a la señora secretaria de la Comisión, doña Gema Cortés, por favor, de lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Punto número 1, lectura y aprobación. Se procede del acta de la sesión anterior. Punto número 2, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la ilustrísima señora directora general del SEPA a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre el decreto 225/2012 de 9 de noviembre por el que se modifica el decreto 151/2006 de 31 de julio por el que se regula el marco de atención a la discapacidad en Extremadura, solicitada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista. Punto número 3. Comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Salud y Política Social su valoración sobre las políticas de protección al consumo y a los consumidores y la propuesta de esa organización en la materia para Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista. Punto número 4. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 432. ¿Qué nivel de sustitución tiene previsto la Consejería de Salud y Política Social para las vacaciones de verano, tanto en atención primaria especializada en todas las categorías del personal de los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud? Formulada por doña María Consolación Serrano García. Punto número 5. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Salud Pública a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre el desarrollo de la Ley 7/2011 de 23 de marzo de Salud Pública de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista. Punto número 6. Solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas
del presidente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Extremadura los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las actividades que desarrolla esa asociación en defensa de los derechos, intereses y acciones de las personas que padezcan Alzheimer y de su familia, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de comenzar la sustanciación del orden del día, informar a sus señorías que la iniciativa que conformaba el punto número 4 de este orden del día ha sido retirada por su proponente con escrito de registro de entrada 12.068. Dicho esto, pasamos al primer punto, que es lectura y aprobación. Se procede del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta. Si no hay ninguna objeción a la misma, se entiende que queda aprobada por asentimiento y unanimidad de todos los presentes. Por acuerdo de los tres grupos parlamentarios, se va a proceder a alterar el orden del día y vamos a pasar a sustanciar primero el punto número 5, solicitudes de comparecencia de comisión. Como grupo proponente de la iniciativa, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, en este caso, doña Emilia Guijarro. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Mi grupo ha decidido solicitar la comparecencia del director general de Salud Pública porque en marzo de 2011 la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad la Ley de Salud Pública de Extremadura, que fue una apuesta clara y decidida por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara para la consolidación de un modelo que se dirige hacia la promoción, la protección y la prevención de la enfermedad. Esta ley sirvió de referencia, entre otras cosas, a otras leyes de otras comunidades autónomas. Se ha considerado un modelo válido y exportable a otros puntos del país. Por eso, creemos que es el momento y ha llegado el momento de hacer un balance del desarrollo de esta ley, porque esta ley exige un desarrollo normativo posterior tanto para la planificación como para la coordinación, y ha pasado el tiempo suficiente para que este balance se haga. Defendemos como grupo parlamentario las políticas de salud pública y por esto creemos que es necesario la presencia de algún representante, en este caso del director general de Salud Pública de Extremadura, para conocer en qué momento y en qué situación se encuentra el desarrollo de la Ley 7/2011 de 23 de marzo de Salud Pública de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, abrimos un turno del resto de grupos parlamentarios de menor a mayor para fijar las posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, don Víctor Cascos. Estoy de acuerdo con la petición de comparecencia. Muchas gracias, señor diputado. En nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra doña Francisca Rosa Romero. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Bueno, pues como viene siendo habitual, este grupo no se opone nunca a las comparecencias de aquellos miembros del Gobierno que cualquiera de los grupos tiene a bien solicitar. Es una tónica general, afortunadamente, de esta legislatura y estaremos encantados, nos consta, de que el director general pueda comparecer y explicar con la claridad que le caracteriza, la honradez y la sencillez en qué momento se está desarrollando, cómo se está desarrollando la Ley de Salud Pública de Extremadura. Nuestro voto va a ser, lógicamente, a favor. Muchas gracias, señora diputada. Entiende, por tanto, esta presidencia que queda aprobada esta solicitud de comparecencia del director general de Salud y Política Social por unanimidad de todos los presentes. Pasamos, por tanto, a la sustanciación del punto 6 del orden del día, solicitudes de comparecencias de otras entidades o personas, formulada también esta solicitud de comparecencia por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Como proponente de la iniciativa, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, nuevamente, doña Emilia Guijarro. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos pedido la comparecencia del presidente de la Asociación de Familiares de Alzheimer y de otras demencias afines porque sabemos que es una patología invalidante tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social. Una gran parte de nuestras personas mayores la padecen y afecta, como digo, no solamente a los enfermos que están afectados por ello, sino también a todos sus familiares, y requiere una carga de ayuda por parte de la Ley de la Dependencia y por parte de servicios complementarios que nadie, como las asociaciones de familiares de Alzheimer, saben en este momento
cuál es la necesidad que tienen. Por eso nosotros pedimos en este momento que comparezca ante esta comisión, de la misma manera que lo han hecho otras asociaciones, el presidente de la Asociación de Familiares de Alzheimer y Demencias Afines. Y quiero aprovechar también hoy que estamos pidiendo esta petición para tener un reconocimiento a don Manuel Domínguez Lucero, alcalde de Cáceres, que ha muerto hoy y que era una persona que padecía esta enfermedad. Muchas gracias, doña Emilia Guijarro. A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, don Víctor Casco. Muchas gracias. Sirva también mi intervención para unirme a ese reconocimiento al señor Lucero, exalcalde de mi ciudad, y también para decir que apoyamos la propuesta de comparecencia. Muchas gracias, señor diputado. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Francisca Rosa Romero. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en idéntico sentido, nosotros nos sumamos también a ese reconocimiento del señor Lucero y, por supuesto, vamos a votar a favor de la comparecencia del presidente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer. Así lo venimos haciendo. Hacen una labor importante. Sería interesante escucharle en esta, que es la casa de todos, y que en esta legislatura así se viene haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Entiende esta presidencia, por tanto, que queda aprobado por unanimidad de todos los presentes esta solicitud de comparecencia. Que conste en acta, por favor, ese reconocimiento de todos los miembros de la comisión a la labor realizada por el señor Lucero. Pasamos a sustanciar el segundo punto del orden del día, comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara, en este caso de la ilustrísima señora directora general del SEPAZ, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre el decreto 225/2012 de 9 de noviembre, por el que se modifica el decreto 151/2006 de 31 de julio, por el que se regula el marco de atención a la discapacidad en Extremadura, MADEX, solicitada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a esta Comisión de Salud y Política Social a doña Cristina Herrera Santa Cecilia, directora gerente del SEPAZ, y agradecerle su presencia en esta comisión. En primer lugar, voy a darle la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista como proponente de la iniciativa para explicar las razones de esta solicitud de comparecencia. Tiene la palabra doña Soledad Mateos. Pues muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Como bien ha dicho la señora presidenta, esta solicitud de comparecencia viene pues a raíz de una modificación del decreto MADES, del que desde esta Cámara, concretamente esta Comisión de Salud y Política Social, desde hace ya varios años, desde que se inició la legislatura, junto con los trabajos que se iniciaron en el proceso anterior, venimos reivindicando esos trabajos de finalización de modificación del decreto, que efectivamente ya se inició, que sigue en su curso durante estos 2 años, que hubo en esta Cámara un compromiso a través de una propuesta de impulso por parte de todos los grupos parlamentarios, en el que se daría por parte del Gobierno debida cuenta de la inclusión de esos trabajos que hemos conocido a través de la publicación de 2 modificaciones en 2 decretos, concretamente el 225/2012 y uno que se ha producido, el 92/2013, ahora del 9 de junio, modificaciones que, como les digo, afectan al marco de atención a la discapacidad de Extremadura. No solo porque lo decimos nosotros también son necesarios, sino porque efectivamente todo el tercer sector, concretamente CERMI, a través de los múltiples y significativos encuentros que hemos realizado en sede parlamentaria, había un criterio común, se aunaron criterios comunes en el que se hacía necesaria una modificación para su mejor funcionamiento después de que hace ya 6 años se puso en marcha. Es verdad que la señora doña Cristina Herrera, ya en la comparecencia del pasado 28 de mayo, donde hizo una comparecencia extensa e exhaustiva sobre la discapacidad en Extremadura, hizo una breve referencia ya a esta modificación de este decreto. Pero como ya se registró esta petición de comparecencia el pasado noviembre de 2012 y por no retirar la misma, me pareció oportuno que en sede parlamentaria incidiera un poco más sobre esas cuestiones que afectan a esa modificación. Es verdad que no son muy significativas, pero es verdad que son relevantes para el mundo de la discapacidad y para aquellas asociaciones que trabajan en pro de las personas con discapacidad. Así que, brevemente, porque no va a haber mucho que explicar sobre este asunto, me gustaría que se completara esa incorporación que hace en esa modificación y, si lo tiene a bien, la directora del departamento haga también alguna observación sobre la última que se ha producido en el artículo 69, concretamente, de la modificación también del decreto que afecta a este decreto, el decreto 92/2013 que salió publicado el 11 de junio en el DOE,
y que, bueno, que puede también hacer alguna referencia. No es objeto de esta comparecencia, pero sí nos gustaría que hiciera alguna observación sobre eso. Por mi parte, nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Mateo. A continuación, tiene la palabra doña Cristina Herrera Santa Cecilia, directora gerente del SEPAZ, por tiempo máximo de 15 minutos. Buenos días, señoras y señores diputados. Señora diputada, señora Soledad Mateo, yo venía aquí concretamente, más condicionadamente, para explicarle la modificación de noviembre de 2012 del MADES, y si le parece en la réplica le hablaré sumeramente sobre la otra modificación. No tengo ningún inconveniente, porque quiere decir que se lo voy a dar en grandes rasgos con mis palabras y a lo mejor no técnicamente, pero realmente no tengo ningún inconveniente, porque todo lo que se hace es transparente, claro y en beneficio de los usuarios, y en este caso de los discapacitados o las personas con discapacidad, como quieren que se les llame. Pues bien, realmente mi comparecencia de esta comisión es para informarles sobre el objeto del decreto 225/2012, de 9 de noviembre, por el que se modifica el decreto 151/2006, de 31 de julio, que regula el marco de atención a la discapacidad en Extremadura, MADES, y que vio la luz en el mes de noviembre del año pasado, repito, en noviembre de 2012, con su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Como no dudo que ustedes conocen perfectamente, les recuerdo que el decreto 151/2006, es decir, el decreto MADES, regula el marco de atención a la discapacidad en Extremadura, norma que tiene como objetivo la regulación de dicho marco y el establecimiento del régimen jurídico para la acreditación de los centros y servicios incluidos en el mismo, así como de la celebración de conciertos para la prestación de servicios de atención especializada a personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pues bien, su artículo 91 recoge el procedimiento y requisitos a cumplir para la renovación de los conciertos con las entidades prestadoras de los servicios. En su punto 3 dice: los conciertos se renovarán siempre que los servicios sigan cumpliendo los requisitos que determinaron su formalización, es decir, acreditación vigente, y existan consignaciones presupuestarias disponibles. Por otra parte, el artículo 93 del MADES trata de la extinción de los conciertos, describiendo en su punto 1 las causas que conllevan a dicha extinción, siendo una de ellas la pérdida de acreditación de los servicios concertados. En el citado decreto MADES se fija, con respecto a la acreditación, una vigencia de 5 años, estableciéndose un procedimiento para la renovación de la misma. En dicho procedimiento se prevé que las solicitudes de renovación de la acreditación deberán presentarse con una antelación mínima de 6 meses respecto a la fecha de terminación de la vigencia de aquella. Bien, pues el objeto de este nuevo decreto no ha sido otro que el de proceder a prorrogar la acreditación de los servicios en funcionamiento de atención a personas con discapacidad, que, debiendo haber renovado la acreditación en los plazos establecidos en el decreto 151, no fue así por diferentes razones que a continuación les detallo. Primero, por no presentar solicitud de renovación de acreditación en plazo. Segundo, porque, habiendo presentado la solicitud de renovación en plazo, no cumple los requerimientos realizados para conceder la misma, o sea, la renovación, y no garantizando así la continuidad de la acreditación. Y tercero, presentar la solicitud de renovación fuera de plazo, y tampoco se garantiza así la vigencia de la acreditación. En todos los casos citados anteriormente, de no haber realizado dicha modificación, ampliando el plazo concedido de acreditación de 5 años a los servicios acreditados con anterioridad al 8 de agosto del 2008, hubiera supuesto la pérdida de la acreditación, consecuentemente la extinción de los conciertos y la suspensión de los servicios. Las consecuencias que se podrían derivar de las situaciones anteriormente descritas serían nefastas para los usuarios de los servicios. Este Gobierno no iba a permitir que se dejase en la estacada a aquellas personas que se vieran afectadas por los incumplimientos administrativos de determinadas entidades. Por eso este Gobierno tampoco podía permitir que se cometiesen irregularidades de ámbito administrativo, y por ello diseñamos esta herramienta legal que nos permite dar cobertura jurídica a una situación que amplía en 1 año la acreditación de los centros y les otorga tiempo suficiente para que las entidades afectadas inicien los trámites oportunos para la renovación de su acreditación de acuerdo a la normativa en vigor. Por lo tanto, se hace necesaria la prórroga de la acreditación para los servicios afectados. Dicha prórroga de la acreditación
se regula en este nuevo decreto, en el 225, que modifica el 151 en ese punto, y en el cual se establece que su concesión será como máximo hasta el 31 de diciembre del año 2013, salvo que previamente se dicte alguna resolución del procedimiento de renovación cuya fecha determinará la vigencia de la acreditación renovada. Asimismo, si la resolución fuere desfavorable, quedaría sin efecto la prórroga otorgada desde la fecha de dicha resolución, como dice el decreto. Sin duda, esta acción no hace más que adaptar la normativa reguladora de esta materia a las necesidades y planteamientos actuales con el fin de dar una respuesta adecuada a las personas con discapacidad en Extremadura. El SEPA, a pesar de las dificultades para la aplicación del decreto, pienso que realizó con diligencia esta reforma en beneficio de las entidades que hubiesen quedado fuera por la pérdida de la acreditación, con las consecuencias que ello hubiese supuesto. Hemos, señoría, prevenido y solucionado un grave problema antes de que se produjese. Muchas gracias. Si tengo tiempo, si quiere, no tengo ningún inconveniente en ilustrarle un poco por encima la modificación, aunque no era objeto de esta comparecencia, no tengo ningún inconveniente en hablar del mismo. Bien, como usted sabe, muchas veces la intención política va más allá de la intención jurídica y a veces queremos realizar cosas y actos que luego no está respaldado muchas veces de forma técnica o administrativa. Pues bien, usted sabe que después del esfuerzo de este año del Gobierno de Extremadura y con asentimiento de parte de los partidos políticos que se votaron, se hizo un incremento en un 2% de la subida de todos los servicios, concretamente de discapacidad, por parte del Gobierno de Extremadura. Pues bien, después de hacer este esfuerzo, de tener ese dinero para poder iniciar esa subida, la intervención nos lo echó para atrás, entre comillas, porque decía que no estaba contemplado esa subida dentro del decreto y que teníamos que hacer un decreto nuevo con una serie de modificaciones para poder hacer esa subida. O sea, después del dinero, de tener intención y de que todos queríamos una subida, no tuvimos más remedio que hacer esa renovación, por así decirlo, o esa modificación del decreto para poder iniciar esa subida. Esas son en grandes líneas, que si quiere usted se lo profundizo en otra de mis comparecencias, porque ahora mismo no tengo dinero, no tengo aquí delante punto por punto por parte del decreto. Por eso fue la filosofía general, que después de que en marzo ya se iban, que ya se podían abrir los presupuestos, porque usted sabe que se aprobaban en enero y hay un tiempo hasta que se abren y tal, y fuimos a hacer esa subida, nos encontramos con esa sorpresa de que, según los servicios jurídicos en la intervención, teníamos que modificar el decreto. Y solamente fue por eso. Sin más, ustedes, como verán, este decreto solamente obedece esta renovación. La que estoy haciendo es precisamente porque muchas o la mayoría, en grandes rasgos, de las asociaciones no habían leído, no sabían que tenían que pedir, y entonces se quedaban fuera muchísimo de los servicios. La solución era reunirnos y, por parte del Gobierno de Extremadura, con lo más ágil que pudiésemos, hacer también esta modificación para no perjudicar al resto de personas, sobre todo usuarios que estaban dentro y que percibían servicios dentro de las asociaciones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Herrera. A continuación es el turno de los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo máximo de 10 minutos. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cristina Herrera, yo creo que todo Gobierno tiene enfrente normalmente a los partidos de la oposición y al ministro de Hacienda, en este caso al consejero de Hacienda o de Intervención. Por lo tanto, entendemos y comprendemos esa modificación que se ha tenido que hacer en este último tiempo para hacer frente a esa calamidad proveniente de Intervención, para poder garantizar a las organizaciones que trabajan con la discapacidad el que pudieran contar con el 100% de lo que se presupuestó y que se aprobó además en esta Cámara. Respecto a la modificación sobre la que estábamos tratando en esta petición, que es de noviembre del 2012, yo voy a añadir muy poco, es decir, nosotros entendemos que era necesaria esa modificación. Las propias organizaciones que trabajan en el ámbito del SEPAZ, en los temas de la discapacidad, también avalaban y defendían esa modificación y, por lo tanto,
queda poco que añadir. Sí quiero aprovechar en todo caso su comparecencia, y ya sé que no figura en el orden del día estricto, pero creo que es un tema en el que algo tenemos que decir, esta fuerza política. Decía, quiero aprovechar para recordar que el próximo curso pienso que deben tramitarse ya en esta Asamblea de Extremadura dos aspectos fundamentales relacionados con su área. Uno es la nueva Ley de Servicios Sociales, que nosotros consideramos urgente e imprescindible. Sé que están ustedes trabajando en torno a la misma y, por lo tanto, yo espero que a la mayor brevedad posible podamos empezar a discutir sobre una ley que será fundamental y sobre la que tendremos mucho que decir, no solo esta fuerza política, sino muchísimos colectivos que están trabajando en ese ámbito. Y, en segundo lugar, y va hilado a lo anterior, el nuevo marco de atención a la discapacidad. Por esta comisión han desfilado en los últimos meses los representantes de las distintas organizaciones que trabajan en ese ámbito. Hemos conocido sus problemas, sus dificultades, todo lo que atañe a su gestión. Están prestando un servicio de interés primordial en esta comunidad, un servicio que no presta directamente la Administración pública y que ha decidido delegar en ellos para que lo presten y, por lo tanto, para que cientos de ciudadanos de Extremadura puedan tener las mismas condiciones que el resto de extremeños y su discapacidad no suponga un hándicap, un problema para la vida diaria. Por lo tanto, entendemos que el MADES actual sirvió en su momento, pero que al hilo de lo que ha ido sucediendo en los últimos años se queda corto y, por lo tanto, hay que modificarlo. Y, junto con eso, yo espero que el incremento que se produjo en los últimos presupuestos del 2% pueda también corresponderse con los nuevos presupuestos y dentro de 5 meses, cuando estemos discutiendo los nuevos presupuestos en esta Cámara, también podamos felicitarnos porque se incrementen sustancialmente las asignaciones que se dedican a las organizaciones que trabajan con la discapacidad, porque están en una situación problemática, ya la han manifestado aquí, y necesitan todo el apoyo de la Administración. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra doña Soledad Mateos. Gracias, señora presidenta. Gracias, doña Cristina, por esa aclaración que, como le decía al principio de mi intervención, era una cuestión, en las dos modificaciones, una se correspondía a una necesidad, como bien ha relatado, que necesitaban de esa prórroga de acreditación de esas entidades que trabajan en el mundo para la discapacidad, y sí me gustaría hacer un pequeño inciso ahí, si tiene el dato, que nos dijera si lo tiene bien, decir que a qué asociaciones afectaba, a qué entidades afectaba esa, que no tenían cumplimentado ese procedimiento para poder tener la acreditación y poder ser beneficiaria de los conciertos y programas que hasta ahora venían siendo beneficiarios. Si tiene el dato ahí, pues me gustaría saber a quiénes afectaba exactamente esa cuestión. Y desde luego suscribo también, como no puedo de otra manera, la reflexión que ha hecho don Víctor Casco. Es decir, en este último año es verdad que hemos hablado aquí muchísimo de discapacidad, es verdad que nos hemos reunido todos los grupos parlamentarios con los diferentes representantes del sector, y es verdad que a nuestro grupo en el último mes nos han trasladado esa necesidad de resolver esto antes de irnos a una nueva ley de servicios sociales. Es decir, no hay un paso número 2, sino un paso número 1. Y es que es verdad que esto ya urge resolver la modificación del marco de atención a la discapacidad, porque es verdad que ya lo hemos dicho todo, está todo dicho. Entonces, cabe solo sentarse y resolver. Y al final, no solo es ese 2%, que no es que sea más que en el es más que en el 2012, pero tan solo nos iguala al ejercicio presupuestario 2011. Nos estamos moviendo en cuantías en lo que es el marco de atención a la discapacidad, y el plan de acción a la discapacidad, que se ha visto, como bien sabe, se ha visto muy reducido por los recortes producidos en el Plan Nacional de Atención a la Discapacidad. Nos estamos moviendo presupuestos desde 2011. Aún sigue siendo muy deficitario para lo que necesitamos y lo que todas las entidades nos han reivindicado a lo largo de todo este proceso legislativo. Parecería razonable que, a sabiendas de los problemas que tienen en la renovación de esos conciertos, los programas que desarrollan, sí pudiéramos dar volumen económico a eso, por lo menos para que fuera garantista de lo que hoy se está desarrollando y garantista para evitar esas listas de espera que en algunos programas específicos todavía aún quedan.
quedan. Yo creo que ese objetivo no es que sea muy ambicioso, yo creo que es justo para aquellas reivindicaciones que nos viene demandando el tercer sector. Y luego si quisiera, porque yo creo que es una apreciación que hemos hecho desde nuestro grupo, pero a ver si tiene a bien resolverme, como bien ha dicho, esta modificación de este decreto solo refleja la ampliación del plazo de prórroga de la renovación de acreditación otorgada a las entidades hasta el 2013. Pero nosotros entendemos que implícitamente hay algo más en esta modificación de este decreto que supone lo que es la demora del nuevo MADEX. Que supone la demora del nuevo MADEX. Es decir, no es porque no nos hayamos puesto que no se podrá producir ese nuevo decreto, que conllevaba reformas intensivas en los servicios, como bien sabe, y la definición de los mismos, como la determinación de tratamientos específicos para grupos de discapacidad que precisaban tratamiento, y me refiero concretamente a la parálisis cerebral y al trastorno del espectro autista. Es una consideración que nosotros le hacemos desde nuestro grupo. Y luego, con respecto a la realidad de los presupuestos del 2013, es decir, es una modificación que se produce para poder tener la renovación de acreditación, pero en los presupuestos del 2013 los servicios y plazas concertadas a través del decreto MADE se mantienen sin incremento de presupuesto, lo que significa que no se podrán ampliar plazas de nuevos usuarios en ninguno de los servicios previstos en el decreto, pero tampoco aumentar el coste de los mismos en base a las modificaciones que se preveían en el nuevo MADEX. Entonces, me refiero a que esta reflexión tenemos que tenerla en cuenta porque esto también va implícito en ese análisis, por criterios de especificidad. El retraso en la publicación de este nuevo marco implica además el no establecimiento de nuevos criterios de altas en los tratamientos o en el establecimiento de criterios de supervisión de los mismos que implique menor intensidad en la intervención directa. Ejemplos, consecuentemente, de esto, pues aquellos usuarios que, habiendo, por ejemplo, cumplido 6 años, reciban altas en los tratamientos de atención temprana y precisen continuidad en habilitación funcional, verán bloqueado su acceso al mismo, suponiendo en edades tan tempranas un riesgo en la evolución favorable de las capacidades adquiridas o una involución en las secuelas de la patología o discapacidad. Y le hacemos una reflexión: si durante el 2012 ya contábamos con una lista de espera en el acceso a tratamientos de habilitación de 103 niños, que no sé en qué situación estará ahora, si conoce el dato o no, aproximadamente. Ese dato lo ha venido facilitando durante los últimos tiempos en sus comparecencias y hemos intentado recabar información a través de preguntas por escrito y no hemos tenido la respuesta, pero el último dato que manejábamos eran 103 niños. ¿En cuánto se ha incrementado lo que llevamos, por ejemplo, de 2013? ¿O qué previsiones hay en la implantación de políticas y servicios para solventar ese tipo de cuestiones? Me refiero, esto es una reflexión que yo hago, un análisis implícito de lo que supone esta modificación del decreto, que yo creo que tenemos que tener en cuenta para que precisamente no bloqueemos aún más las listas de espera, los tratamientos o el funcionamiento que teníamos hasta ahora. Y luego, sí, que no es orden de esta, no es asunto de esta comparecencia, pero sí decirle que esta modificación entra en contradicción con la orden del 30 de noviembre de 2012, donde se publica el catálogo de servicios y prestación y régimen de compatibilidad en dependencia que sí afecta a la discapacidad. Y ahí sí deberían de pararse y analizar en qué situaciones se podría haber afectado, cómo se regula en esta orden y cómo contemplaría a las personas con atención a la discapacidad. Son cuestiones que yo creo que hay que ver y, efectivamente, más allá de esa revisión técnica para beneficio de las entidades, yo creo que hay que dar definitivamente ese paso y resolver esas cuestiones. Y, efectivamente, cuando publiquemos una orden que afecte a otra modificación de rango superior que venga sujeta por una modificación que se acuerde en el Consejo Territorial o una orden a nivel nacional, estas cosas hay que contemplarlas aquí porque no le damos disfunción a lo que queremos dar cierto orden, que es la regulación del MADE. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Mateo. Para finalizar el turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra en nombre del Grupo Popular Extremadura Unida, doña Teresa Tortonda. Gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenidas, doña Cristina, de nuevo a esta Comisión de Salud y de Política Social. Y la verdad es que tenemos que decir desde este grupo parlamentario que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hablemos del sexo de Los Ángeles. Y desde este grupo, doña Cristina, le tenemos que agradecer muchísimo pues toda la información que usted esta mañana pues ha dado aquí, respondiendo a todas y a cada una
de las preguntas que se le han hecho y a todas y cada una de las cuestiones que se le han hecho, pero que no formaban parte del orden del día, porque me lo he tenido que leer en esta misma comisión de qué venía a hablar usted. Y usted venía a hablar, su comparecencia era a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre un decreto muy concreto, que era el decreto 225/2012, del 9 de noviembre, que modifica el decreto 151/2006 del 31 de julio, que es el decreto el que regula el marco de atención a la discapacidad en Extremadura, conocido por todos como el MADES. Y la verdad es que este grupo parlamentario también nos ha llamado la atención que precisamente hoy, o sea, 12 de julio, pues estemos hablando de un decreto que ya lleva en marcha, pues ya se ha puesto en marcha, pues desde hace prácticamente hace año y medio. Y además, el decreto es muy claro, es muy sencillo y usted lo ha explicado, pero no lo ha explicado hoy. Es que ya usted habló de este decreto, pues concretamente también tengo por aquí la fecha, el 28 de enero de este año pasado. Y usted lo explicó muy claramente qué es lo que se pretendía. Y aquí no hay, o sea, este decreto y esta modificación no da pie a malas interpretaciones, no da pie a que nos podamos hacer elucubraciones como algunas personas o algunos grupos parlamentarios se pueden llegar a estar haciendo con este decreto. Lo explicó muy bien en aquel momento y lo ha vuelto a explicar muy bien esta mañana. El periodo de vigencia anteriormente de las acreditaciones de las diferentes entidades que trabajan por y para la discapacidad en Extremadura era de 5 años, teniendo que renovarla 6 meses antes de esa finalización, y lo único que se ha hecho es ampliarlo. Es decir, que lo único que se está haciendo a través de ese decreto es que aquellas entidades que trabajan por y para la discapacidad en Extremadura pues se dediquen precisamente a eso y se ahorren tiempo en burocracia y, sobre todo, en papeleo. Es lo único, resumiendo, para que todos nos podamos llegar a enterar qué es lo que significa ese decreto. Porque, claro, es que aquí hemos estado hablando de cuestiones que nada tienen que ver con la cuestión y que lo que menos importaba quizás era hablar del decreto, sino que lo que teníamos que era respaldar determinadas cuestiones o ideas políticas que se pueden llegar a tener con el tema del marco de atención a la discapacidad. ¿El por qué se tiene que realizar esta modificación del MADE? Pues muy sencillo, y también lo ha contestado usted, porque había entidades que no presentaban la solicitud de renovación, entidades que la presentaban a lo mejor fuera de plazo o entidades que no cumplían con esos requisitos. Y, por lo tanto, doña Cristina, enhorabuena desde este grupo parlamentario por esa modificación, porque lo han hecho, porque lo que viene a decirnos es que, como ya anteriormente decía, facilita el funcionamiento a esas entidades, porque sobre todo lo que va a beneficiar es no solamente a las personas con discapacidad, sino también a esos trabajadores de las entidades, y porque sobre todo lo que se va y lo que se ha creado es hacer un armazón legal a algo que estaba totalmente irregular, es decir, poner orden en ese desorden que se estaba produciendo concretamente en este tema y ordenar lo que estaba desordenado, y no solamente en la aplicación de lo que es el MADE. El marco de atención a la discapacidad, su objetivo era regularizar la prestación de los servicios de atención especializada a las personas con discapacidad de nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, consolidar ese sistema de atención al colectivo de personas con discapacidad de la región, garantizando esa uniformidad y niveles superiores de calidad en la prestación de dicho servicio. Y, precisamente, eso es lo que se está haciendo con las diferentes modificaciones a las que usted se ha referido aquí, con esos decretos que ya se han puesto en marcha. Porque decía don Víctor, y disculpe que haga referencia a usted, es que es necesario, es notorio, es casi que urgente el que la renovación o la modificación del MADE se llegue a hacer. Pero también no es menos cierto, don Víctor, que es que el MADE nació mal. El MADE ya nació con deficiencias, porque no se llegó a ese consenso y a ese acuerdo al que ahora actualmente se le está pidiendo al Gobierno de Extremadura. Y todas las modificaciones que se están haciendo de ese marco de atención a la discapacidad en Extremadura está siempre bajo el respaldo de las diferentes entidades que se dedican a trabajar por y para la discapacidad. Por lo tanto, doña Cristina, desde este grupo parlamentario
pues le animamos a que sigan realizando y a que sigan promoviendo acciones que mejoren la atención de las personas con discapacidad, teniendo además en cuenta conceptos como la regularización y la legalidad de todas esas acciones. Es cierto que hay dos modelos o dos formas de poder llegar a hacer las cosas, como se venía haciendo siempre, o el llegar a poderlas cambiar, cumpliendo con la ley, porque si se cumple con la ley se va a beneficiar a todos los extremeños por igual. Por lo tanto, esas modificaciones, esos decretos que se están aprobando y esos estudios que se están haciendo acerca del MADEX y también de esa ley de servicios sociales a la cual también se ha hecho referencia aquí esta mañana, van a favorecer que en Extremadura se desarrolle acciones de discapacidad que sean regularizadas, porque eso va a beneficiar en la eficacia, en la eficiencia y también en la efectividad de la discapacidad. Y volverle a agradecer, doña Cristina, toda la información que usted da esta mañana en esta comparecencia sin que haya sido y sin que esté dentro de lo que es el orden del día. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Tortonda. Para finalizar esta comparecencia y contestar a las solicitudes de información solicitadas por los grupos parlamentarios, tiene nuevamente la palabra doña Cristina Herrera Santa Cecilia, directora gerente del SEPAZ. Gracias, señora presidenta. Señor Cascos, como usted bien sabe, ayer fue el último turno de exposición a los agentes sociales para la ley de los servicios sociales, en lo cual estamos ya recogiendo aportaciones de los distintos agentes y esperemos que próximamente, de cara al nuevo curso político, esta ley pueda entrar en el Parlamento. Se ha trabajado mucho sobre ella, es una ley innovadora. Después de 27 años que llevaba esta comunidad, del año 87 o 25 años, que ya la ley que teníamos en esta comunidad era bastante obsoleta, y esperemos que entre todos construyamos una buena ley, porque el Gobierno de Extremadura y los extremeños la necesitamos. Segundo, como usted bien sabe, y cada vez que estamos trabajando o nos metemos más a trabajar en el marco de atención a la discapacidad, que vaya a ser de paso, no entendemos que una herramienta jurídica no sirva más que 4 o 5 años, o sea, todo el marco de atención de estas personas fuese tan, entre comillas, iba a decir tan obsoleto o de alguna forma tan de eficiencia, que ya hay que cambiar los 4 o 5 años. Y a la vez que lo vamos imuyendo o estudiando más a fondo, nos damos cuenta realmente de que, más que, como dije en mi anterior intervención, que vamos a hacer una ley, como bien anunció el consejero, y ya lo dijimos aquí, en el cual las líneas generales para todo el mundo de la discapacidad, que luego esto vendrá resuelto con una serie de reglamentos. Unos reglamentos en el cual se determinarán todas estas fases administrativas y que realmente no haya un decreto que se pueda ir cambiando puntualmente de este punto de vista. También nos hemos dado cuenta que realmente era un decreto que no quería nadie, el MADES, todo el mundo está descontento, pero hay una serie también de intereses diferenciados entre unas discapacidades y otras, que se está limando la posibilidad de llegar a un consenso, que esto es más complicado. Por eso, mientras hay una facción de federaciones que intentan o que se necesitan, y lo sabe muy bien aquí la señora Mira Guijarro, se acaba de marchar, tienen una serie de apetencias en el buen sentido y que una serie de requisitos, otros solicitan lo contrapuesto. Por eso se está trabajando en ello para llegar a un consenso con todo ello. Señora Mateo, como bien ha dicho mi compañera, le agradezco a mi compañera, la del Partido Popular, la portavoz. Realmente yo venía aquí una cosa y usted me hace un repaso de del mundo de la discapacidad. Yo creo que si hay una persona que haya venido aquí a hablar, a pesar de los pesares por el problema personal que he tenido, he sido yo, que en año y medio habré venido 3 o 4 o 5 veces a la discapacidad, y vendré siempre, todas las veces que ustedes sean necesario. Lo primero es decir que aquí no hay nada detrás, al contrario, va en beneficio precisamente de las asociaciones, que era la primera vez que tenían que haber pedido la renovación. Nos estoy dando cuenta de no tengo aquí el número de asociaciones, pero no tengo ningún inconveniente en enviárselo, todas las asociaciones que se quedaban fuera y cuyos usuarios, que son los que a nosotros nos interesan, también se quedaban fuera de recibir los servicios que a través del MADES debían de recibir. Nos parece un tema importante. Se pusimos a trabajar cuando vimos la cantidad de asociaciones que no habían pedido la prórroga, y no hay ninguna cosa detrás.
Independientemente de que haya un marco no bueno o malo, siempre estas acreditaciones hay que renovarlas. Y se les había pasado, se les ha dado el suficiente tiempo para que pudiesen todos tranquilamente pedir esas acreditaciones y subsanar aquellos efectos a lo mejor que podían tener o cambios que habían hecho y que no venían reflejados de forma administrativamente. Por otro lado, también decirle que el tanto por ciento que se les ha subido, este 2%, no se iguala ni mucho menos al 2011, sino todo lo contrario. En el 2010 tampoco se les había subido y en el 2011 no se les había bajado. Es decir, se les incrementa en el año 2012 y depende de los presupuestos. Yo soy una más en el Gobierno de Extremadura. Esperemos que también haya, aunque sea una pequeña subida. O sea, que es el Gobierno del Partido Popular el que ha hecho esta subida, cosa que ustedes no la tenían ni en el 2011 ni la habían tenido en el 2010. También le informo, porque yo no sé si, no tengo aquí los números exactos, pero sí que la intencionalidad de este año fue que en junio del 2013 se acabasen con todas las listas que hubiesen atención temprana y la mayoría o casi todas de habilitación funcional. Lo que sí es cierto que ya hay niños que están empezando a terminar la atención temprana y de cara, por ejemplo, yo le puedo decir en alguna de las asociaciones que ya me han venido denunciando, en el buen sentido, de que una vez que terminen tienen que volver a ser revisados por el CADE, yo lo sé muy bien, doña Emilia Quijarro, y entonces veremos en ese momento la posibilidad de habilitación funcional. Es decir, que estamos haciendo todo lo posible precisamente con esa subida que se hubo para eliminar, y buena gestión que se hace desde la Consejería, eliminar concretamente la lista de atención temprana en junio de 2013, que nunca se había hecho, y casi toda de habilitación funcional. O sea que, mire usted las previsiones que estamos haciendo. Segundo, usted hablaba también del tema del aspecto autista y hablaba también de la discapacidad de las personas cerebrales. Bien, yo no sé si usted ha salido el decreto de subvenciones. Es la primera vez que con luz y taquígrafo, y además me alegro porque es una cosa de la que tengo que presumir, se ha puesto realmente lo que se daba a las asociaciones, porque se daba una cantidad por un lado y por otro lado, por debajo, se hacía otro. Bueno. Por favor, señoras diputadas, les ruego guarden silencio. Puede continuar. Y es la primera vez que realmente lo que se ha hecho ha sido también decir que se va a hacer luego un convenio posterior para todas aquellas residencias de estas personas con estas discapacidades que realmente tienen una necesidad mayor de la que viene recogida en el decreto. Pero yo le puedo asegurar que gracias a eso, que nos han invitado casi todas las asociaciones, la persona que era es paralítica cerebral el día de hoy en Extremadura, o la que tiene aspecto autista, va a cobrar lo mismo la que vive en Nuño Moral como en Herrera del Duque, cosa que hasta ahora no pasaba. O sea, toda esta persona se le sube a todas con luz y taquígrafo, porque aquí no hay nada que develar, como yo le digo a las asociaciones. Y si hay una discapacidad que tiene una necesidad y se le va a dar, que lo sepan las demás. Nosotros no queremos aquí ocultar nada a nadie y por eso el decreto que se hizo este año, que también costó bastante y que hay cosas que perfilar efectivamente porque no siempre hacemos todos, que se hizo con el consenso de todos ellos, nos han felicitado, tiene algunos flecos por supuesto, pero nos han felicitado todas las asociaciones realmente por ese decreto. Decirle también que lo que usted dice que hay una incongruencia, no lo he entendido muy bien, la verdad, entre la orden y lo que hemos hecho. Yo creo que no hay ninguna incongruencia porque bastante filtro que tenemos de los servicios jurídicos y de la intervención de todo lo que hacemos, yo creo que realmente se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien y con rigidez para que no haya ningún problema. Realmente el gran problema y el que nos quejamos todos es que la herramienta que se hizo después de 28 años por el Partido Socialista en Extremadura no sirva ya al cabo de los 4 o 5 años. Eso sí que es una problemática y que realmente si hubiesen trabajado como tenían que haber trabajado, no estaríamos aquí hablando de esto. Nada más y muchas gracias. Y por último, señora diputada, nosotros siempre estamos a su disposición, la hemos citado muchas veces, si usted quiere venir a algunos expedientes ver y realmente tampoco usted ha venido. Yo creo que toda la información que usted quiera estamos a su disposición y de verdad estaremos encantados de contestar como ha sido nuestra obligación y desde el Gobierno de Extremadura trabajamos con transparencia, no hay nada que ocultar y realmente le reitero que estamos a su disposición. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Herrera Santa Cecilia. Agradecerle nuevamente su presencia en esta Comisión de Salud y Política Social y comunicarle que, si lo desea, puede permanecer en la sala o, si bien lo estima conveniente, puede abandonarla en este momento. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar al siguiente compareciente.
personas, en este caso del presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, UCES, a los efectos de exponer ante la Comisión de Salud y Política Social su valoración sobre las políticas de protección al consumo y a los consumidores y las propuestas de esa organización en la materia para Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Hola, buenos días. Los servicios de la Cámara lo reparten, si no, si están amables. Buenos días. Damos la bienvenida a esta Comisión de Salud y Política Social a don Javier Rubio Merinero, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, y agradecerle su presencia en esta comisión. Informarle que, en primer lugar, intervendrá el grupo solicitante de la comparecencia, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, una solicitud de comparecencia que se aprobó por unanimidad de los 3 grupos parlamentarios. Luego dispondrá usted de un turno de 15 minutos para exponer su opinión sobre la comparecencia y la materia que se va a tratar en la misma. A continuación, dispondrán de un nuevo turno los portavoces de los 3 grupos parlamentarios de menor a mayor y, para finalizar la comparecencia, dispondrá usted nuevamente de un turno de intervención de 10 minutos. ¿Lo ha comprendido usted perfectamente? De acuerdo, pues muchas gracias. Pues, en primer lugar, como grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra doña Emilia Guijarro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, en nombre de mi grupo parlamentario, a los representantes de la asociación UCES que nos acompañan, Asociación de Consumidores de Extremadura, que, como todos sabemos, defiende los derechos de los consumidores, y agradecerle que esté aquí tanto el presidente, don Javier Rubio Merinero, como la persona que le acompaña. Es para mi grupo un honor contar con una voz tan autorizada en materia de consumo, experto de muchos años, con una gran trayectoria, colaborador de la Administración regional por su pertenencia a numerosos órganos de participación en los que se le tiene por una voz autorizada y reconocida. Por tanto, como digo, una gran satisfacción que esté usted hoy aquí compareciendo ante esta comisión. También quiero dar las gracias al resto de los grupos políticos presentes en esta Cámara, como ya he hecho en otras ocasiones, por haber aceptado la comparecencia tanto de esta asociación como las que le han precedido, para que veamos el amplio abanico de representación de las asociaciones de consumidores que hay en Extremadura, porque entendemos que todos somos consumidores desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, y, por tanto, necesitamos que nos representen, porque ellos representan al conjunto de la sociedad. Y en estos momentos hay verdaderas dificultades entre los consumidores para mantener una digna calidad de vida. ¿Por qué hemos pedido esta comparecencia? Pues hemos pedido esta comparecencia porque hoy las asociaciones de consumidores no solamente se les considera una fuerza social importante, sino también son un gran colectivo representados en muchos organismos oficiales españoles y europeos, con un gran poder de movilización y de convocatoria, y que además participan en la formación y en la información que se transmite a través de las distintas actividades y campañas. Por eso me gustaría, cuando usted intervenga, que hiciera una valoración del papel que las asociaciones de consumidores tienen en el momento actual. Hemos pedido esta comparecencia y en estos momentos también porque la crisis hace que el consumidor español sea el auténtico pagano de las políticas de austeridad de este Gobierno, que cada vez se centra más en los colectivos vulnerables, que cada vez además están más desposeídos de sus derechos, más golpeados por subidas y por recortes, por subidas de impuesto, por subidas de IVA, por subidas de tasas, por copago farmacéutico, por recorte de prestaciones farmacéuticas, y cada vez que vamos teniendo una comisión nueva, siempre hay una nueva tasa, una nueva subida que aparece en el horizonte. Esta mañana, cuando veníamos hacia acá, oíamos la nueva amenaza de la subida de la luz, que
repercutirá gravemente en el bolsillo de los consumidores, que al final, como digo, son siempre los que acaban pagando esta crisis que no sabe más que atajarla a través del austericidio que supone los recortes y las subidas. La confianza, por tanto, de los consumidores está decayendo de manera alarmante y esto es palpable desde que las políticas del señor Monago y del señor Rajoy han puesto al borde de la pobreza a un 25% de las familias extremeñas. Y nadie mejor que quien atiende a sus demandas y representa a la mayoría de los consumidores puede hoy orientarnos y darnos su punto de vista. Usted, señor Rubio, y su organización están en contacto permanente con la Administración. Conocen el INCOES como la palma de la mano, sus fortalezas y sus debilidades. Conocen el Consorcio de Información al Consumidor y sus funciones. Y no sé si también conocen el Plan Marco de Consumo del que ha informado aquí en la Comisión de Política Social en la anterior sesión la portavoz de Consumo del Partido Popular. Si usted es tan amable, me gustaría que se pronunciara sobre estas cuestiones que estamos hoy aquí planteándole. Siempre han sido necesarias las organizaciones de consumidores, pero ahora mucho más. Y sin más, porque luego el tiempo está acabando, creo que luego podremos entrar más en detalle en su comparecencia en determinadas cuestiones que quisiera en mi grupo parlamentario que usted nos aclarara y nos orientara. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, señora Guijarro. A continuación tiene la palabra don Javier Rubio, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, por tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señores y señoras diputadas. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación que me han cursado para que comparezcamos ante esta comisión. Hemos hecho otras comparecencias, pues el consumo es una materia transversal, como todos saben, pero nunca hemos comparecido en una comisión de consumo específica del tema, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a mostrar mi agradecimiento y el de la organización que presido, que se nos escuche antes de tomar decisiones que sin duda nos pueden afectar. Estamos viviendo un momento clave en nuestra historia reciente. La crisis económica tambalea nuestro estado de bienestar y hoy más que nunca la posición del consumidor está doblemente amenazada. Las políticas de consumo y la protección al consumidor son competencias asumidas por las comunidades autónomas y en el caso de Extremadura nos hemos dotado de un instituto, de una red de oficinas comarcales enmarcadas en el consorcio y además contamos con un número importante de OMICs que tienen un ámbito municipal. No tenemos nada que objetar a esta estructura teórica. Aquí no sobra nadie, pero lo cierto es que hoy por hoy, y viendo su funcionamiento, es necesario reflexionar sobre si la teoría se está llevando correctamente a la práctica. Existen zonas en nuestra región, como la comarca Sierra del Suroeste, que cuenta con una oficina del consorcio, con una escuela de consumo, con una OMIC, todas ellas en Jerez, y además una oficina de nuestra organización en Oliva de la Frontera. Y en una situación parecida se encuentran, por ejemplo, la comarca de Mérida, la de La Serena, Montijo o Miejadas. Y por el contrario, aún existen zonas blancas en consumo, donde los ciudadanos no tienen ningún punto de atención en decenas de kilómetros a la redonda. Eso ocurre en Guadalupe, Alías, Valencia, Alcántara, Alburquerque, Alcántara, donde nosotros teníamos una oficina y la verdad es que hemos tenido que cerrarla por los recortes, ¿no? Creemos que es perfectamente posible una mejor distribución de los recursos, pero además es posible optimizarlos y rentabilizarlos al máximo. Nuestro Estatuto de Autonomía en el ámbito del consumo determina que nuestra comunidad tiene competencias exclusivas para la regulación de las medidas de prevención, protección y defensa de los ciudadanos consumidores, de sus derechos y de los órganos y procedimientos de mediación y para la lucha contra el fraude. Uno de los paradigmas de la nueva Administración es que cada ámbito regional tenga su competencia. Desde nuestro punto de vista, esta división es clara. La Administración autonómica debe de legislar, controlar el mercado y la local y comarcal informar, formar y, como más adelante expondré, colaborar en ese control de mercado. Sin embargo, el órgano autonómico de consumo, el INCOES, se ha dotado de distintas áreas que van dirigidas a informar al consumidor y a la atención y tramitación de consultas. Por parte del consorcio, dispone de oficinas comarcales mancomunadas en las que se atiende, se da información y se atienden consultas y reclamaciones. Y, por último, las OMIC, dentro de su ámbito municipal, también realizan estas mismas funciones. La creación de oficinas mancomunadas
Fue un proyecto que presentamos nosotros, nuestra asociación, a la Administración y ésta se apropió de él. Además, otras comunidades autónomas, no solo por economía, sino por otras circunstancias, tanto las oficinas comarcales como las OMID están gestionadas por asociaciones. Estas comunidades son Euskadi, Cataluña, Murcia y Galicia. Nosotros creemos que es fundamental la delimitación de competencias entre la Administración autonómica, la Administración local o mancomunada y las asociaciones de consumidores. Creemos que el Gobierno de Extremadura, como organismo rector del consumo de nuestra comunidad autónoma, le corresponde dictar las grandes líneas de actuación global que marcarán la política de consumo a seguir. Además, tendrá que legislar todos aquellos aspectos que considere necesarios y, a través de su servicio de inspección, controlar el mercado e imponer las sanciones oportunas. También ejercerá labores de formación de formadores y, por último, en el cumplimiento del mandato constitucional y en nuestra Ley de Estatuto del Consumidor, promoverá, fomentará y financiará instrumentos en defensa de los consumidores, ya sean públicos o privados. Las administraciones locales, incluyendo las mancomunidades, deben desempeñar un papel mucho más importante del que están desarrollando hasta ahora, además de las labores que hacen de formación e información, y de ser canalizadoras de reclamaciones planteadas por los consumidores dentro de su ámbito, remitiéndolas a los organismos e instituciones competentes. Nosotros creemos que deben de asumir funciones de inspección de consumo que les otorga el artículo 23 de nuestro Estatuto de Ley de Estatuto de los Consumidores. La dispersión geográfica que caracteriza a Extremadura y la escasez de personal en los distintos servicios de inspección hace que prácticamente solo puedan ocuparse de denuncias presentadas y de cumplir con los estudios y controles impuestos por el Instituto Nacional de Consumo, siendo este uno de los principales problemas que nos encontramos en nuestra región. Por ello, creemos que la comarcalización de estos servicios de inspección podría contribuir notablemente a su mejora y, en consecuencia, a un mayor control del mercado. El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor debe de ser, por tanto, y como su propio nombre indica, el instrumento para la formación e información del consumidor y, además, convertirse en el inspector más cercano del ciudadano. Esta propuesta se concretaría con la elaboración de un reglamento regional de inspección de consumo previsto en nuestra Ley de Estatuto, que regulará las funciones de inspección municipal, comarcal y regional, así como la formación y acreditación de los inspectores municipales y comarcales. No es todo, yo creo que en casi todo está todo inventado y en consumo también. Esto lo hizo Castilla-La Mancha, también es una comunidad bastante grande. Sus inspectores no podían o no tenían un cuerpo de inspectores tan grande como para llegar hasta el último de los rincones, y hicieron a los responsables de la SOMIC, los acreditaron la Junta de Comunidades como inspectores de consumos. No para tramitar expedientes, pero sí para hacer inspecciones y levantar actas, ¿no? Yo creo que es una buena medida y que el consorcio puede servir para eso. Por último, las asociaciones de consumidores les está reservada la representación del consumidor en todos sus ámbitos. Y esto es importante y luego, si tengo tiempo, lo expondré con más amplitud. Una representación que está otorgada en el artículo 24 y 17 de la Ley General y de nuestro Estatuto, respectivamente, y que debe de ser considerada en dos diferentes facetas complementarias. De un lado, la representación institucional, ya que solo las asociaciones pueden representar al consumidor en los órganos de participación y solo a través de ellos ejerce el consumidor sus derechos fundamentales de participación y consulta. De otro lado, una representación individual, puesto que al ostentar la representación del consumidor estamos capacitadas para actuar en su nombre, hacer mediaciones o presentar demandas judiciales. Además de esta representación del consumidor a todos los niveles, las asociaciones de consumidores deben de cumplir también funciones de información al consumidor y de control de mercado a través de las denuncias. Pero por mucho que hagan las estructuras públicas en favor de la protección de los consumidores, no debemos obviar la propia naturaleza y la legislación vigente, y que la legislación vigente les impide desarrollar determinadas funciones que son, si cabe, más importantes que la atención de una reclamación individual. Las asociaciones de consumidores están concebidas por nuestro Estatuto del Consumidor como el vehículo idóneo, así lo define, para la defensa y representación de los intereses de los consumidores y a través de los cuales ejercen sus derechos de participación y consulta, por lo cual creemos que somos una pieza clave en el sistema. Es evidente que las asociaciones no podemos llevar a cabo la ingente tarea de formar a toda la población y que tampoco tenemos medios para llegar hasta el último rincón de Extremadura a informar a los ciudadanos, pero también lo es que la Administración no puede por sí sola proteger al consumidor.
Y pondré varios ejemplos. En una de las más importantes, por no decir la más importante, crisis alimentarias, la Administración nacional y la Administración autonómica nos pidió que lanzásemos mensajes de tranquilidad a la población, ya que si lo hubiese hecho directamente el Gobierno probablemente hubiese tenido, no hubiese tenido esa misma repercusión. En la atención a los afectados de los casos de opening que recordarán, Fórum, Afinsa, la cancelación más reciente de vuelos de Élite o los problemas con las eléctricas han sido asumidas exclusivamente por las asociaciones de consumidores. Por otra parte, nuestra independencia e imparcialidad, al menos la organización que presido, nos permite emitir juicios de valor sobre empresas o entidades sin más interés que la defensa de los ciudadanos. Nuestra organización goza de una total independencia para defender su postura, impermeables como somos a presiones externas de todo tipo. Y, por último, no debemos olvidar que la legislación vigente nos concede en exclusiva la representación de los consumidores en el ejercicio de los derechos de consulta. Desde la Unión de Consumidores, solo en 2012 hemos presentado 658 alegaciones a proyectos normativos de distintos ámbitos, desde anteproyectos de ley, decretos hasta ordenanzas municipales. Hemos ejercido el derecho de participación asistiendo a 107 comités, consejos y otros órganos de participación a todos los niveles y hemos presentado 307 denuncias por productos mal etiquetados o que tenían algún problema con la legislación. A pesar de que estamos desarrollando el mismo trabajo en los últimos años, nos hemos encontrado con un escollo muy importante, la crisis económica. Estamos de acuerdo con que todos debemos realizar un esfuerzo para colaborar en que su fin llegue lo antes posible, pero todos de verdad. La actual política de subvenciones públicas a las asociaciones de consumidores, tanto en su cuantía como en su agilidad, perjudica gravemente a las asociaciones. En los presupuestos de Extremadura de este año vemos como la aportación económica del Gobierno autonómico a las asociaciones se reduce en un 35,5%, llegando el recorte total acumulado desde los presupuestos del 2011 al 45,95%. Sin embargo, el presupuesto del Consorcio de Información al Consumidor, estructura administrativa creada para hacer el trabajo que podríamos estar haciendo las asociaciones, no es que disminuya, sino que incluso goza de un incremento presupuestario del 6,5%. El desequilibrio presupuestario entre la atención pública al consumidor y el asociacionismo de los propios consumidores es evidente y la brecha entre el sector público y el privado, en consecuencia, aumenta. Este hecho ha sido puesto de manifiesto por el conjunto de las asociaciones de consumidores que formamos parte del Consejo de Consumidores a los diferentes grupos políticos sin haber obtenido ninguna respuesta. La creación de algún área del INCOES y posteriormente del consorcio que asume gran parte de las competencias de las asociaciones supone una competencia desleal que, unida a la progresiva e importantísima disminución de las ayudas públicas, pone en serio peligro nuestra supervivencia. Está claro que cuanto más fuerte sea una asociación, mayor capacidad tiene de influir en el mercado. Y esta fortaleza debe de venir apoyada por una fortaleza económica y una masa social importante. Para alcanzar esa condición de socios se debe pagar una cuota. Pero ¿quién estará dispuesto a pagarla si desde las distintas administraciones se están realizando labores de mediación? Si para representar a un consumidor ante un determinado problema las asociaciones exigen pagar una cuota y la propia administración pública se otorga esa misma capacidad, pero no pide esa cuota, ¿no se está produciendo un intrusismo y una competencia desleal? Las asociaciones de consumidores desempeñamos un papel fundamental en defensa de los derechos de los ciudadanos. Es verdad que una gran mayoría de ellos, y esta es quizá una de nuestras tareas pendientes, piensa que nuestra única función es resolver consultas y tramitar reclamaciones. Pero más bien al contrario, la verdadera fortaleza de un movimiento asociativo, sea cual sea su ámbito, es su capacidad de influir en las decisiones políticas y económicas para mejorar la calidad de vida en el conjunto de la sociedad. Pongo por caso el canon del agua, que lo denunciamos y al final el Parlamento lo quitó, el Parlamento de Extremadura, la Asamblea, el caso de los parking para que se pagasen por minutos o la cláusula suelo por la que tanto estamos luchando y que estamos haciendo mediaciones con las entidades financieras en la actualidad. Tamaña empresa solo puede lograrse mediante la profesionalización de las asociaciones. El movimiento del voluntariado puede tener determinada importancia que no voy a desdeñar, pero solo con personal profesional, cualificado, preparado, con experiencia y dedicado en exclusiva a perseguir el objeto social de cada asociación puede lograrse sus fines. En el caso de las asociaciones de consumidores, al menos en Extremadura, nos enfrentamos a un doble problema ya esbozado en mi intervención. De un lado, la escasa conciencia asociativa del consumidor, que no solo de Extremadura, sino en toda España, que nos ve como una tabla de salvación cuando sus reclamaciones previas no han funcionado, sin ser consciente de la importancia que tiene de que contemos con una masa social importante.
De otro lado, la existencia de una estructura pública que presta un servicio gratuito usurpando las competencias de las asociaciones. En este contexto es evidente que las ayudas públicas se han convertido en el sustento fundamental de las asociaciones de consumidores. Pero que estas ayudas sean algo cuasi obligatorio y rutinario para nosotros no quiere decir que podamos relajarnos. Hoy más que nunca el dinero público tiene que ser considerado como lo que es, el dinero no el dinero de las administraciones, sino el dinero de los ciudadanos. Y de la misma manera que cuando pagamos impuestos para sufragar sanidad o educación exigimos que se preste un servicio apropiado, debemos hacerlo con el máximo rigor cuando nuestro dinero, el de todos, se destina a una asociación de consumidores. Es más, debemos exigir que el dinero concedido se devuelva multiplicado en servicios a la sociedad. Así debemos de ser mucho más exigentes en la profesionalización de las asociaciones. Quienes trabajamos en estas organizaciones debemos de ser profesionales preparados, cualificados y dedicados en exclusiva a esta tarea. Las asociaciones debemos tener oficinas abiertas a nuestros jefes, que no son otros que los ciudadanos, con una amplia atención, personalizada, eficaz y resolutiva, velando por defender sus intereses desde la imparcialidad y la objetividad, evitando en la medida de lo posible el recurso de vías de reclamación que supongan un coste extra, como es la vía judicial. Debemos, además, realizar campañas de formación e información, utilizando los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como altavoz para llegar a todos los ciudadanos y convertirlos así en consumidores formados e informados, o lo que es lo mismo, en mejores consumidores. Desde nuestra organización perseguimos cada día estos objetivos. En la actualidad, y a pesar de los durísimos recortes sufridos en los últimos años, contamos con un equipo de 7 profesionales, hemos tenido que despedir a 4, de profesionales de consumo, todos con una formación amplia en este ámbito, que se dedican en exclusiva a defender a los consumidores. Con la intención de llegar hasta el último de los extremeños, editamos una revista que distribuimos gratuitamente entre otros sitios en bibliotecas y agencias de lectura, que llega a todos los extremeños emigrantes, pues se lo mandamos, o se remite también a sus asociaciones. Tenemos una web que actualizamos todos los días con 12 noticias de consumo y con respecto a la revista, los contenidos han tenido en muchos casos repercusión a nivel nacional por los informes que presentamos. Asimismo, realizamos semanalmente un boletín informativo que remitimos a 2.400 correos electrónicos, que muchos de ustedes que están aquí sentados lo recibirán. Además, en 2012 tuvimos 1.329 intervenciones en medios de comunicación en todos los ámbitos. Presentamos alegaciones, como ya he dicho, a 658 proyectos normativos e interpusimos 307 denuncias ante las autoridades de consumo contra productos que incumplían la normativa vigente. Atendimos a casi 7.000 consultas y reclamaciones. En la actualidad colaboramos con cadenas de televisión y radio de toda nuestra región, realizándose semanalmente 22 programas de consumo. En definitiva, creemos que todos y cada uno de los euros que los extremeños invierten en nuestra organización, por cierto, dedicados en un 90% solo y exclusivamente a pagar nóminas de los trabajadores, les han sido devueltos. Desde la Unión de Consumidores apostamos por el fortalecimiento de las asociaciones, primando sobre otros criterios la profesionalidad, la dedicación, los resultados del trabajo realizado y la distribución en las cada vez más exiguas ayudas públicas. Y si tengo tiempo, me gustaría... ¿Me queda algo de tiempo o no? Ha consumido usted su tiempo, pero le permito... No, permito si era por ir contestando, pero bueno. No, como si quiere un par de minutos, no hay inconveniente. Simplemente por avanzar a algunas cosas de las que me ha planteado la señora diputada. La valoración de las asociaciones, yo creo que son imprescindibles, pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablo de profesionalización, no lo digo porque sí, porque ustedes sabrán que hay asociaciones que son cazasubvenciones. Entonces, habrá que poner algún freno. Ahora se ha instalado en Extremadura otra. Se instalan abriendo 2 despachos de abogados, uno en la provincia de Cáceres y otro en la provincia de Badajoz, y con eso ya tienen una asociación creada. Crean una junta directiva y, según la ley, mañana pueden presentarse a recibir subvenciones, ¿no? Yo creo que desde esta comisión y desde el Parlamento de Extremadura y desde el Gobierno de Extremadura hay que poner un freno, por ejemplo, a estas asociaciones, porque hay 11 en toda España. Bélgica, que es un país prácticamente con la misma superficie que Extremadura, tiene 2 asociaciones de consumidores. En España tenemos 11, en Extremadura tenemos 4, de distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que no podemos estar
y permítame, no es la expresión probablemente más correcta y no sé incluso decirla, pero bueno, a los caprichos de los directores generales. Cambian, cada uno que viene cambia el decreto de subvenciones. No podemos estar a distintos criterios cuando se avanza en una cosa, al día siguiente resolvemos otra. Y digo distintos directores generales para que no se confunda que estoy hablando de ahora, sino que estoy hablando del antiguo Gobierno, que cada director general ha cambiado los criterios. Yo, por poner un ejemplo, nosotros venimos representando a los consumidores en Extremadura de todos los consejos que nos han llamado. Este año se pone en el decreto que van a puntuar y, evidentemente, todas las asociaciones, después de que llevan unos 10, otros 15 y otros 20 años sin preocuparse de participar en muchos consejos, han querido participar en cuantos más consejos mejor, porque se va a puntuar, ¿no? Y son cosas que sí que ustedes deberían de saber. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubio. Le recuerdo que después de la intervención de los tres grupos parlamentarios dispondrá de un nuevo turno de intervención. Pasamos, por tanto, al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor y dispondrán de un tiempo máximo de 10 minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Sies, tiene la palabra don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta, y señor Javier Rubio, muchas gracias también por asistir a esta comisión. Plantea usted algunas consideraciones que seguramente le llevaría a esta comisión relativo tiempo discutir acerca de las mismas y si cabría modificar sustancialmente las políticas de consumo que se vienen desarrollando desde la Administración pública. Yo puedo estar de acuerdo parcialmente con algunas de las propuestas que ha realizado, no con todas, y creo, no obstante, que lo que sí tiene que hacer esta comisión, y a partir del próximo curso deberemos arbitrar un espacio de debate acerca de la realidad del consumo en Extremadura, sí creo que debemos abordar esa problemática y debemos empezar a plantear soluciones. Y me refiero sobre todo a la estructura que existe en esta región de protección de los derechos de los consumidores. Una estructura donde el papel de lo público es importante y además fue una propuesta desarrollada fundamental y esencialmente por el anterior Gobierno, que yo se lo digo sinceramente, en opinión de este grupo, en opinión de este diputado, tiene que seguir, es decir, nosotros no planteamos su supresión radical, aunque el hecho de que siga, sin embargo, no de la forma en la que está actualmente, sino con modificaciones. Originalmente, cuando se crean la estructura pública de intervención en el mundo del consumo, perseguía el objetivo de llegar allí donde las asociaciones privadas de consumidores, las asociaciones de consumidores, no podían llegar. Es decir, precisamente aquellos ámbitos rurales, aquellos ámbitos sin demasiada actividad ciudadana organizada, donde sí tuvieran la oportunidad de tener una oficina, en este caso pública, una oficina dependiente de la Junta de Extremadura para defender sus intereses. Allí donde UCE no puede llegar, allí donde no puede llegar la Organización de Consumidores de Cáceres o de Badajoz, etcétera, etcétera. El problema es que efectivamente ahora tenemos un panorama donde existen zonas muy cubiertas, donde el ámbito público y privado convive y donde el consumidor tiene muchísimas ofertas para poder acudir en defensa de sus intereses y otros amplios vacíos en Extremadura donde no existe nada. Por lo tanto, eso hay que discutirlo. No obstante, yo creo que tanto el INCOES como el consorcio deben seguir teniendo un papel fundamental, aunque ese papel no debe impedir el desarrollo del que realizan las organizaciones de consumidores. La segunda parte les afecta a ustedes directamente, porque claro, si nosotros defendemos el derecho de los consumidores a organizarse, a autoorganizarse, para velar por sus intereses, ¿qué sucede? Y usted lo decía en la última parte de su intervención, con aquellas otras organizaciones que en el lenguaje de los movimientos asociativos se suelen llamar como paracaidistas, de personas que aterrizan en un momento dado con objetivo de obtener una subvención, por decirlo con toda la tranquilidad del mundo. No obstante, ahí habrá que arbitrar el derecho que tiene que tener cualquier ciudadano de poder organizar una asociación, en este caso en defensa de los consumidores, con el deber que tiene que tener la Administración de que ese sea el objetivo único y exclusivo que se persiga con esa acción ciudadana. En todo caso, es un tema
muy amplio, un tema bastante complejo en el que seguramente las fuerzas políticas que estamos aquí presentes tenemos distintas visiones, distintas propuestas al respecto, pero yo creo que el próximo curso puede abrirse un espacio de diálogo con las organizaciones de consumidores, con las que existen en Extremadura, con la administración pública, con presencia de los partidos políticos, donde abordamos esa problemática, esa temática, y veamos si somos capaces de consensuar un mapa del consumo en Extremadura donde haya un equilibrio que sea ventajoso para los ciudadanos y un equilibrio donde queden perfectamente integrados las organizaciones de consumidores con la administración pública. Usted ha realizado algunas de sus propuestas, algunas de ellas son muy interesantes, creo que se pueden llevar a cabo, y otras pues se podrían matizar con propuestas provenientes de otros ámbitos o propuestas provenientes de los partidos políticos. He tenido la oportunidad de seguir su intervención y además de poder ir leyéndola, incluso por aquello de la lectura rápida, hacer una pequeña observación sobre las propuestas que usted realiza en estos folios que nos ha entregado y donde yo le digo ya mi opinión al respecto. Habla usted aquí del INCOES y del consorcio, creo que eso lo podemos debatir y desde luego esta fuerza política se compromete a abrir ese debate en el próximo curso político. Ahora obviamente es imposible porque agosto es inhábil, pero en septiembre nosotros estamos dispuestos a abrir ese debate, si contamos por supuesto con el apoyo del resto de fuerzas políticas, porque solo somos 3 diputados. Plantea usted también, en cuanto al arbitraje de consumo, que la exclusión de las reclamaciones de escasa cuantía perjudican a los consumidores, porque además es un criterio muy impreciso. ¿Quién considera que es una baja cuantía? Usted lo dice aquí, para una persona que recibe 500 euros, reclamar 10 euros, que es una baja cuantía, sin embargo, es el 10% de sus ingresos, por lo tanto estamos hablando de una cantidad muy importante. Y sin embargo, para quien cobra 100.000 euros anuales, 100 euros no significa nada. Por lo tanto, efectivamente, asumo, y eso habrá que cambiarlo. También me parece interesante su propuesta de crear un fondo para la reclamación judicial colectiva. También, y lo ha mencionado en su intervención, mejorar la labor de consumo, creo que eso es muy importante. Y añade usted, además, junto a otras muchas propuestas, una labor importante de concienciación y de educación del consumidor, en el cual el papel de los medios de comunicación y el papel de la educación escolar en consumo adquiere un papel relevante e importante. Yo creo que son propuestas sobre las que nosotros podemos trabajar y, como usted bien dice, somos el legislativo, quienes pueden modificar las leyes, quienes pueden crear nuevas normativas. Ese es el trabajo fundamental que nosotros realizamos junto con el control de la labor del Gobierno y, por lo tanto, y con eso termino, desde esta fuerza política nos comprometemos a trabajar sobre muchas de las propuestas que usted ha realizado y abrir el melón, abrir el debate acerca de las estructuras representativas que existen en Extremadura en defensa de los consumidores y ver cómo se puede, como le decía en mi intervención, cómo se puede hacer un justo reparto y equilibrio entre la administración pública y las organizaciones de ciudadanos que deciden velar por sus propios intereses. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra doña Emilia Guijarro. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a don Javier Rubio Merinero, porque, como habíamos dicho en nuestra primera intervención, ha quedado claro y patente delante de esta comisión el importante papel que ustedes realizan y desarrollan en favor de los derechos de los consumidores. Y que consumidores, vuelvo a repetir, somos todos. 307 denuncias ha puesto usted de manifiesto que han hecho en nombre de consumidores, 658 alegaciones a proyectos normativos, 24 intervenciones en medios de comunicación y 7.000 consultas y la participación en 22 programas de radio. He dicho 24 intervenciones, no, 240 intervenciones. Bien, quiero decir con esto que nos da idea del volumen de la autorización que tiene usted como persona informada para hablar de todo lo que hoy estamos aquí tratando y de abrir ese debate
del que nosotros siempre, mi grupo parlamentario, ha sido partidario y por eso habíamos sentado las bases de primero el conocimiento con la comparecencia aquí de las asociaciones para luego empezar en una segunda parte a hacer ya propuestas de otro tipo. Conocemos, como todos los grupos parlamentarios, el boletín, la revista y toda la formación que ustedes hacen. Y hemos visto su compromiso con los extremeños, sobre todo con aquellos que lo están pasando mal. Hemos leído sus titulares en los que ustedes ponían de manifiesto la situación de la Extremadura real, la de ese 53% de extremeños que no saldrán de vacaciones, la de esos 1.000 niños que tendrán que utilizar los comedores escolares para que les garantice una nutrición saludable. Han denunciado los abusos de las obligaciones preferentes y de las cláusulas suelo y saben de la importancia del pequeño comercio minorista y por eso han participado en el Plan de Asesoramiento al Comercio Minorista de Extremadura. Ustedes también conocen la importancia de la luz y el agua en la vida de las familias, dos elementos importantes para la calidad de vida que se han convertido en elementos de recaudación en manos del Gobierno del señor Manago y del señor Rajoy, con subidas de tasas que afectan al conjunto de la ciudadanía, injustas porque afectan a todos los hogares por igual. Por eso digo que estoy satisfecha de que usted haya venido, de la comparecencia que usted ha expuesto y de la valoración que ha hecho en cuanto a su conocimiento de la Administración regional y su superposición con determinadas actividades de las asociaciones de consumidores. Creo que es un buen inicio para empezar un debate. Me gustaría decirle lo mismo que le he dicho a otras asociaciones de consumidores cuando han comparecido, que mi grupo parlamentario rechazó vehementemente el recorte que han sufrido ustedes en su financiación. Ese 35,5%, un 45% de total, que les ha puesto al borde de la estrechez económica y a tener que despedir a trabajadores que estaban ejerciendo una labor importante. Pero, como ya les dije también a los anteriores comparecientes, no son los únicos, hay una larga lista de recortados. Pónganse a la cola porque todos hemos sufrido los recortes, los pensionistas, los centros de mayores, los programas sanitarios, todos ellos. Me gustaría, aprovechando que está usted aquí, conocer su opinión sobre la organización, un poco más en profundidad, aunque ya lo ha dicho, de algunos servicios de consumo de la Administración extremeña. Y me gustaría también conocer su opinión, si es posible, sobre el borrador de decreto que regulará las subvenciones que la portavoz del Partido Popular en la anterior comparecencia tachó de que las regulaciones anteriores eran caprichos del Gobierno sin norma de regulación y que ahora se van a hacer por concurrencia competitiva y en base a criterios objetivos. También me gustaría saber cuál es su valoración de ese primer marco, si que lo conocen, si han hablado de ello, si les han consultado ese primer marco de consumo de Extremadura, que hablaba aquí de reciclar las políticas de consumo. Hablar de reciclar políticas de consumo es que el papel lo aguanta todo, porque ¿qué es reciclar políticas de consumo? Yo creo que aquí estamos en la defensa de los consumidores y los consumidores en este momento pues somos una parte de la sociedad que lo estamos pasando mal por la crisis. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Emilia. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular Extremadura Unida, señora Dolores Marcos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, quisiera mostrar el agradecimiento del Grupo Popular al presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, el señor Rubio, por su presencia en esta comisión y reiterarle nuestra bienvenida. Hemos escuchado muy atentamente su intervención en la que nos ha descrito la importante labor que realiza el colectivo al que usted representa, una labor que sin duda cuenta con nuestro total reconocimiento. Les avala, como ya he dicho, una trayectoria de muchos años al servicio de los ciudadanos extremeños y muchos logros en su haber. En estos cerca de 25 años son un claro referente para los consumidores extremeños, que en definitiva somos todos.
La Constitución española, en su artículo 51, establece que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y legítimos intereses económicos. Y en este contexto, el papel que desempeñan organizaciones como la suya, como interlocutores sociales, es fundamental, por dos motivos principalmente. En primer lugar, por el asesoramiento, como bien ha dicho, por la información, la formación que proporcionan a los consumidores y usuarios dentro del marco actual de derechos. Y, en segundo lugar, por su incansable labor en la reivindicación a las administraciones de un marco jurídico más justo y conforme a los nuevos tiempos. Sin duda, en muchos de los avances que se han hecho en estos años, en este sentido, las organizaciones de consumidores han jugado un papel sustancial. Y mientras hemos avanzado en muchos aspectos en una legislación cada vez más garantista para el consumidor, ha ido apareciendo nuevas problemáticas que hace pocos años eran impensables. El desarrollo de las nuevas tecnologías, que ha revolucionado nuestra forma de trabajar o nuestra forma de relacionarnos, ha revolucionado también nuestra forma de consumir y eso supone nuevos retos que afrontar. En este escenario hay que señalar que la labor de las organizaciones de consumidores es esencial. Desempeñan un papel fundamental y son un claro referente para las administraciones porque muchas veces van por delante, anticipándose a los tiempos. Por tanto, la colaboración mutua se hace cada vez más necesaria para que entre todos consigamos dotarnos de un marco legal que no solo sea garante de nuestros derechos como consumidores, sino que además sepa adaptarse a las circunstancias de un mundo cada vez más cambiante. También en su intervención ha descrito algunos de los problemas y preocupaciones de su colectivo y que en gran medida podemos compartir. Yo le transmito aquí nuestro ofrecimiento permanente al diálogo para abordar esas cuestiones concretas a las que he hecho referencia y no nos será difícil encontrar el entendimiento. Con respecto al tema de la financiación que usted se ha referido, mire, en el año 2010 tuvieron un recorte sustancial, año 2010, cuando aún todavía no se reconocía la crisis. Y curiosamente, en el 2011 hubo un aumento coincidiendo con año electoral. Con respecto al 2013 puedo decir que el Gobierno de Extremadura está ultimando el decreto de subvenciones para asociaciones de consumidores de Extremadura. Le voy a decir una cosa, nosotros somos extremeños, somos diputados extremeños, consumidores, y ¿qué le voy a decir? Que hemos tenido la mala suerte de llegar después de 28 años de un gobierno que nos hace sufrir, como les hace sufrir a ustedes, en estos momentos de tener que cuadrar muy bien las cuentas para que haya para todos. A usted le ha tocado en su asociación, pero mire, por esta comisión pasan, al igual que usted, representantes de muchos colectivos y de muy diversa índole. Como sabe, está la Comisión de Salud y Política Social y puede hacerse una idea del amplio abanico de asociaciones y organizaciones que caben bajo este epígrafe. Como es natural, como es lógico, desde la posición de un representante de un colectivo, todos, permítame la expresión, barremos para nuestra casa. Todos tienen a expresar la importancia del fin social por el que trabajan y a todos les gustaría contar con la mayor financiación para poder llevar a cabo sus proyectos. En este punto donde entra el Gobierno, los recursos públicos son los que son. No son ilimitados, nunca lo son, pero especialmente en momentos de crisis como la que estamos viviendo y como usted ha mencionado. Lógicamente hay que establecer prioridades y eso ustedes, al igual que los ciudadanos, lo entienden perfectamente. Por otra parte, me gustaría aprovechar esta ocasión para resaltar la labor que el Gobierno de Extremadura hace en materia de información y atención a consumidores y usuarios con recursos propios a través de la Administración pública, sin menoscabar en ningún caso la importancia del trabajo de las distintas organizaciones de consumidores y usuarios que hacen en nuestra comunidad autónoma. No está de más poner también en valor la labor del Instituto Extremeño de Consumo, de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, las OMIC, en colaboración con los ayuntamientos, o el Consorcio de Información al Consumidor y su red de oficinas en colaboración con las mancomunidades, que, como usted dice, quizás estén mal repartidas, que los mapas haya que retocarlos, eso no cabe ninguna duda, pero mire, eso se irá haciendo. Tomamos además nota de ello, pero eso es lo que nos hemos encontrado. Esas oficinas y esos mapas, ya sabe usted que estaban de anteriores gobiernos.
De la suma de la vía administrativa a la que me acabo de referir, de la vía asociativa que representan ustedes, sale como resultado una red en favor de los derechos de los consumidores más que digna y de la que pueden y podemos sentirnos orgullosos. Enhorabuena a ustedes por la importante parte que les toca como asociación. Y ya para terminar, me gustaría de nuevo agradecer al señor Rubio su intervención en esta comisión. Decirle que el Grupo Parlamentario ha tomado buena nota de todos los temas que esta mañana se han puesto sobre la mesa y que estamos a su disposición para atender cualquier cuestión de las que se han hablado aquí hoy o en cualquiera que puedan surgir o sean de su interés. Nuestra voluntad no es otra que la de alcanzar entendimientos y poner todo cuanto esté en nuestra mano para trabajar sobre aquellos puntos de encuentro que no dudo que los hay. Reciba el ofrecimiento junto con el agradecimiento reiterado de nuestro grupo y nuestro ánimo para seguir trabajando como lo llevan haciendo hasta ahora para los consumidores y usuarios de Extremadura. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Marcos. A continuación, para cerrar esta comparecencia, tiene nuevamente la palabra don Javier Rubio, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias al señor Cascos, a la señora Guijarro y a la señora Marcos por valorar así nuestra organización. Yo voy a intentar contestar a todas las preguntas, pero lo primero que tengo que decirles es que nuestra sede está a 200 o 300 metros de aquí. La señora presidenta lo conoce, creo que Emilia también, y no sé si Víctor o la señora Marcos lo conoce. Yo estoy dispuesto a venir cuantas veces sean necesarios para cualquier persona de cualquier grupo e informarle no solo de lo que hacemos nosotros, sino de lo que creemos honestamente que se puede hacer mejor, creemos mejor. Nosotros lo único que he venido a defender aquí no es ni a las asociaciones de consumidores, por supuesto que les han tocado administrar la crisis y eso es lo peor que hay en el mundo, porque cuando hay abundancia, evidentemente, es más fácil, ¿no? Es muy difícil. Por eso hablaba de los recursos públicos, por eso hablaba de las subvenciones, por eso hablaba del dinero público y el dinero de los ciudadanos. Yo creo que a las 4 asociaciones que estamos también se les debe de exigir esa profesionalización. No todas somos iguales. Yo estoy dispuesto a hablarles absolutamente con todos los representantes de estas organizaciones o yo solo de lo que hay. Nosotros tenemos una apertura al público de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Parando 2 horas a comer, que no hay ninguna asociación de consumidores. Hay algunas que llevan 10 años aquí y que se instauraron de esa manera, abriendo un despacho en Badajoz, que sigue abierto, y un despacho en Cáceres, y ahora hay una oficina. Yo no quiero pisar ningún callo, pero ustedes sí que deben de preocuparse, yo creo, o el gobierno regional, de que todos no somos iguales. ¿Quién lleva más casos judiciales? ¿Quién tratamos de no llevar ningún caso judicial? Evidentemente, en fin, yo creo que hay muchas diferencias y que ustedes deberían de conocerlas y que yo estoy, vuelvo a repetir, a su disposición para tratar yo sé que ustedes tienen la sanidad y política social, más del 50% del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que tienen un trabajo ingente, pero cuando quieran saber algo de consumo, nosotros estamos ahí. Y le puedo asegurar a los 3 portavoces y a los 3 grupos parlamentarios que lo que yo les pueda o mi organización les pueda decir no va a distar ni 1 milímetro de la realidad. Nosotros entendemos que la Administración autonómica nos está usurpando nuestras funciones y se lo digo a todos por una sencilla razón. Nosotros tenemos tanto en la ley, en el texto refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores como en la Ley de Estatuto, nos dice que somos los representantes legítimos. Cuando hubo lo de Forum Yafinsa, la Administración hizo así y dijo, ustedes son los representantes legítimos. Pero sí que cuando presentamos un proyecto y eso no lo hicieron ustedes, lo hizo el Grupo Socialista, cuando presentamos un un proyecto para abrir oficinas mancomunadas, porque el consumo de los servicios básicos para recibir dinero de Europa tienen que estar estos servicios mancomunados, alguien se lo apropió. Alguien usurpó ese proyecto que nosotros teníamos. Porque en otras comunidades autónomas sí que lo hacen las asociaciones de consumidores. ¿Se ha hecho un consorcio? Bueno, utilicémoslo. Nosotros nos estamos multiplicando, nosotros hacemos 1.300 encuestas cada vez que presentamos un informe. El consorcio, teniendo 18 oficinas abiertas y 2 personas por cada oficina, hace un informe de 230 encuestas. Nosotros somos 7.
En el consorcio hay 38 personas trabajando. Un asesor jurídico en cada oficina. Que con que estén los asesores jurídicos en los servicios centrales, nosotros en las oficinas que tenemos comarcales no tenemos ningún asesor jurídico. Tratamos de contratar a alguien que tenga una formación jurídica, pero tenemos técnicos. Yo creo que todo eso deben de ustedes conocerlo. Nosotros no cobramos los sueldos que están cobrando y cada uno tiene que cobrar. Hablando del decreto que me preguntaba la señora Guijarro, a día de hoy, julio, no está aprobado el decreto de subvenciones. ¿Sabe lo que significa ustedes eso para nosotros? Se lo digo a todos los grupos, la mira usted, pero lo mira a todos los grupos. Que tenemos una póliza de crédito, que estamos pagando intereses, que los funcionarios cobran a final de mes y que el día 29 nos convocan, de noviembre, nos convocan para la reunión del consorcio de consumidores para aprobar los presupuestos del año que viene para que cobren los funcionarios. Por supuesto que sí. Pero la gente que trabajamos en la Unión de Consumidores también necesitamos comer y pagar nuestras hipotecas. Y en el mes de julio no está aprobado. Esto no es la primera vez que pasa. Se había ganado haciendo unas subvenciones nominativas que ya salían en los presupuestos. Lo han cambiado. Nosotros aceptamos que se cambie. Hay otra política, perfecto. Pero, por favor, que sean más diligentes, porque un decreto tiene que pasar por los diferentes trámites. Y a julio no está aprobado. ¿Cuándo vamos a cobrar las subvenciones? Yo se lo pregunto a ustedes. ¿Cuándo vamos a cobrar las subvenciones? ¿Nos gastaremos ese dinero que tenemos para el poco mantenimiento que nos queda en intereses? Porque nosotros, otra cosa que le tengo que decir, por ejemplo, nosotros no abrimos en ningún sitio donde no nos ceda el ayuntamiento un local. No pagamos un euro en arrendamientos. Hay otras asociaciones que se gastan las subvenciones en arrendamientos. Incluso había históricamente que había familiares que tenían arrendado los propios locales. Las OMIC, mire usted sabe que les están dando, no de ahora, y me dirijo a usted porque usted me ha tratado eso, pero desde hace muchísimos años hay OMIC que están cerradas, que no están abiertas, que lo hemos denunciado al director general tras director general y que siguen cerradas y dándole subvención. Que no es un problema de ahora, es un problema de antiguo, pero que se puede solucionar también. ¿Para qué se le da a un ayuntamiento 1.500 euros de subvención para una OMIC? Si con eso no hacen absolutamente nada, ni pueden hacer nada. Son cosas que me gustaría tratar con ustedes. Yo creo que la Administración autonómica no es que señor Cascos, es que es fundamental. Y la estructura, yo he dicho que aquí no sobra nadie, absolutamente nadie. Es una cosa que es clara, pero cada uno tiene que tener sus funciones. Si el INCOES informa a los ciudadanos, que debe de informarlos, y a mí me parece muy bien, pero tiene personas capacitadas o formadas, para informar a los consumidores, porque yo le podría decir que a mí me han dicho funcionarios de esa casa, y cuando viene alguien, ¿dónde le mandamos? Ahora está en el consorcio que está al lado, pero antes ¿dónde le mandaban? O cuando van a los servicios territoriales de Badajoz. Ustedes sepan que allí hay funcionarios que son inspectores, hay funcionarios que llevan control de mercado, hay funcionarios, pero de informar al consumidor. Cada día está saliendo normativa diferente. Y esa labor no la debería de hacer la Administración autonómica. Esa labor la debemos de hacer las asociaciones de consumidores. Excuso decirle cuándo, para presentar una reclamación. ¿Usted se cree que un funcionario del ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento, de la OMIC, va a denunciar a su propio ayuntamiento cuando un ciudadano llegue a presentarle una denuncia contra su propio ayuntamiento? ¿Va a denunciar a su jefe? ¿Y algunos que no son funcionarios? ¿Usted cree que lo va a denunciar? ¿Usted cree que alguien del consorcio va a denunciar a su jefe cuando alguien se queje contra la Administración autonómica? ¿O alguien del INCOES va a denunciarse a sí mismo? Yo creo que no. Para eso estamos las asociaciones de consumidores. Y esa es una labor que nos deja la ley claramente. Y nos se la están usurpando en Extremadura. Miren, al contrario que en otras comunidades autónomas, en Extremadura se apuesta por lo público para hacer la labor que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que yo me extraña, cuando en otras comunidades autónomas dicen vamos a hacer oficinas mancomunadas. ¿Quién las puede llevar? ¿Quién están preparados para hacer esto? Las asociaciones de consumidores. Vamos a crear una OMIC. ¿Quién están preparados y para hacerlo más barato, más ágil, con menos trámites y tal? ¿Quién están capacitados para hacerlo? Las asociaciones de consumidores. Y aquí, todos al contrario. Todos al contrario. Nos usurpan las funciones que nosotros tenemos. Quería contestarles a todas y he ido anotando por aquí, no quiero equivocarme.
Nosotros damos un servicio, y ya no hablo de tal, yo te hablo de mi asociación, de 8 a 7 de la tarde. Ni el consorcio, ni ninguna asociación. ¿Y ustedes creen que debemos de recibir el 25% del presupuesto que haya en nuestra comunidad autónoma? ¿Porque haya 4 asociaciones? Yo creo que no es justo. Nosotros llevamos 25 años. No hay nadie que haga los informes que hacemos nosotros. Y vuelvo a repetir que hacemos 1.300 encuestas. Y nos tiramos muchos días lloviendo, pasando calor, en las ciudades de Extremadura, que lo podían hacer otros. Pero hay otros que sus secretarios generales son abogados de profesión y tienen una oficina abierta en toda Extremadura. ¿Ustedes creen que tenemos el mismo derecho que esos señores? Yo creo que se lo deben de plantear a la hora de legislar y de poner que por ir a un consejo pues tienes que tener más dinero. No, nosotros llevamos yendo sin recibir nada a cambio, bueno, nada a cambio, perdón, las subvenciones y tal, y recibíamos más que ninguna, ciertamente. 25 años. Nadie se ha preocupado de decir, oye, yo quiero ir a ese consejo, o oye, yo quiero ir a otro. Y en algunos en los que estábamos las 3 asociaciones, en muchos decían, ¿pero por qué no vienen? Como por ejemplo el Consejo de Comercio, que hay 3 asociaciones y había una que normalmente no iba. Y ahora se preocupan de estar porque se les va a valorar para que se les pague. No es justo que seamos tratados todos por igual, creo yo. Si quieren criterios objetivos, los criterios objetivos están ahí. Los criterios objetivos están ahí. 1.239 intervenciones en medios de comunicación. Una página web que solo habla de Extremadura, no como otras asociaciones que hablan de nacional, de Extremadura, de los problemas que tienen los extremeños, los problemas de élite, de 150 personas que tenemos y que vamos a presentar un monitorio de todas las personas que se asocien, por supuesto, con nosotros, porque nos lleva tiempo, Lo hemos llevado nosotros, no ninguna asociación de ningún tipo, ni sectoriales y tal. Hay un informe que yo se lo recomiendo, que es el informe del catedrático de Derecho Mercantil, que fue pedido en un estudio jurídico de Alberto Berkovich hace ya 14 años, creo, por el Instituto Nacional del Consumo, que habla de las asociaciones de consumidores. Yo lo tengo y se lo puedo pasar, habla de todas las asociaciones de consumidores, las que son sectoriales, las genéricas, las cooperativas de consumo. En fin, no sé qué más decirles. Yo, evidentemente, estoy muy preocupado porque creo que estamos heridos de muerte si seguimos así, por absolutamente todo. Cada día hay menos dinero y cada día hay más asociaciones. Y, señor Cascos, todos los ciudadanos tienen derecho a estar representados por cualquier asociación, pero si vienen con una clara intención de no sé qué, no sé cómo decirle, ni por no decir una expresión, pues deberíamos de ponerle algún freno, de que para acceder a una subvención, como hay en otras comunidades autónomas, tengan que estar instalados, dados de alta durante 5, 6, 7, 8 o 10 años en Extremadura. Y ahí veremos realmente el que quiere trabajar por Extremadura. Nosotros llevamos 25 años y llevamos haciendo unos informes y a nosotros no se nos puede acusar ni del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida. Porque cuando hemos tenido que decir y hemos tenido que criticar a la administración anterior, lo hemos hecho. Y cuando hemos tenido que presentar un informe, por ejemplo, el de sanidad que presentamos, y salía mejor valorada ahora, el año pasado, perdón, que hace 2 años, y el consejero de Sanidad ha ido exhibiendo ese informe, pues lo hemos hecho. O sea, nosotros somos rigurosos y somos profesionales. Y yo creo que eso es lo que se tiene que entender con las asociaciones de consumidores. Señor Rubio, por favor, le ruego vaya finalizando. Bueno, si era por contestar al esto. Por supuesto que hay muchas asociaciones y que todos defenderán sus intereses y que para todos habrá habido recortes. Yo no lo dudo. Por decir otra cosa, el decreto que me decía no está aprobado y estamos pendientes de aprobación. Y la última vez que hemos solicitado el borrador del plan ha sido en la reunión del consorcio y nos dijo que aún no estaba preparado y que nos lo van a pasar al Consejo de Consumidores. Conocemos por la prensa algunas de las acciones que lleva este plan, por lo que dijo el consejero, no sé si fue en la Asamblea o
en esta comisión, pero lo conocemos por la prensa. Y la verdad que no quiero extenderme más. Aquí no sobra nadie. Lo que creo que sí que cada uno debe de hacer lo que debe de hacer y que las asociaciones de consumidores son fundamentales y que, desde luego, no todas somos iguales. Yo lo tengo claro. Vuelvo a reiterarles mi total y absoluta disposición y la de mi organización para cuando quieran. La distancia no es mucha. Yo probablemente, aunque nos multipliquemos ahora por 2, como decía nuestro presidente Monago, que hay que multiplicarse por 2 en todo, seguro que estoy menos ocupado que ustedes y cuando ustedes quieran yo estoy ahí para informarles sobre consumo o cualquier cuestión que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier Rubio, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura. Agradecerle su presencia hoy en esta Comisión de Salud y Política Social y trasladarle que siempre tendrá abiertas las puertas de este Parlamento, de esta comisión y creo poder decir que de los 3 grupos parlamentarios. Todos los diputados que pertenecemos a esta comisión estamos a disposición para lo que usted entienda conveniente como presidente de esta asociación y le animamos a seguir trabajando en esa senda del derecho de los consumidores como viene haciendo desde hace ya tantos años. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.